Juan tiene un cilindro y un cono con la misma medida en la base y la altura. ¿Existe alguna diferencia entre la capacidad de los dos cuerpos? De ser así, ¿cuál es? El volumen y la capacidad son dos cualidades que pueden tener los cuerpos. Todos los cuerpos tienen volumen, mas no todos tienen capacidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre capacidad y volumen? El volumen indica cuánto espacio ocupa un cuerpo. Generalmente se expresa en metros cúbicos o centímetros cúbicos. La capacidad indica cuánto puede contener o guardar un recipiente. Generalmente se expresa en litros o en mililitros. Para poder calcular la capacidad de un cuerpo, es necesario primero determinar su volumen. Recordemos que para calcular el volumen del cilindro, ocupamos la fórmula área de la base por altura. Hay que calcular primero el área del círculo que tiene el cilindro en la base y luego multiplicar ese resultado por la altura del cilindro. Para calcular el volumen del cono se utiliza la fórmula área de la base por altura entre 3. Recordemos que lo que hay que comparar es la capacidad de los dos cuerpos geométricos, cilindro y cono. Entre las unidades de volumen y las unidades de capacidad existe una equivalencia. Cada centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Veamos un ejemplo de cómo se realiza la conversión de centímetros cúbicos a mililitros. Siguiendo el proceso de la conversión, veamos cuántos mililitros equivale el volumen del cilindro y del cono. Si comparamos la capacidad de los dos cuerpos geométricos, cilindro y cono, podemos observar que sí hay una diferencia en la cantidad de mililitros que cada uno puede contener. La diferencia aproximada es de 359.15 mililitros. Esto quiere decir que el cono contiene una tercera parte de la capacidad del cilindro. Para calcular la capacidad de un cuerpo es necesario determinar primero el volumen y después se hace la conversión a unidades de capacidad. Es necesario recordar la equivalencia entre las dos unidades de medida, volumen y capacidad. Usando los cuerpos geométricos también puedes resolver problemas en los que se tenga que calcular la altura de un prisma conociendo su volumen, o también determinar qué fracción de líquido contiene el cuerpo del total de su capacidad.